Bueno, bienvenidos a todos. Damos inicio al teórico de enfermedades neurodegenerativas por parte de la Unidad Académica de Anatomía Patológica en el contexto de la Unidad Curricular de Patología Médica y Terapéutica. Solo para destacar, no hay conflictos de interés para señalar y que el material de este video y lo que se proyecta es para uso interno e intrainstitucional dentro de la UDL. El teórico va a consistir por una parte en definir las enfermedades neurodegenerativas, después de señalar las principales características que las definen, luego abordar algunas clasificaciones útiles para su abordaje y finalmente vamos a centrarnos en los hallazgos anatomopatológicos de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Bien, ¿qué entendemos por enfermedades neurodegenerativas? La forma más concisa es que son aquellas enfermedades caracterizadas por una disfunción progresiva y pérdida neuronal. En estas, la presentación clínica dependerá del compromiso funcional del sistema. Esto es, recordarán que las neuronas generalmente cumplen funciones específicas en ciertas regiones del cerebro y con ellas las diferentes conexiones, y por lo tanto, según las neuronas que se pierdan, van a ser los síntomas que vamos a ver. La mayoría, pero no todas, se caracterizan por depósitos anómalos proteicos. Como mencionamos, son enfermedades conformacionales en las cuales las proteínas específicas adquieren una conformación no nativa. Y después vamos a tener que esto a veces dificulta un poco el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, es que la nomenclatura no está unificada o homogenizada en la literatura. Esto se debe en parte porque, por ejemplo, se usan epónimos, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Pick, etc. A veces usamos descripciones clínico-patológicas, a veces solo usamos terminología meramente morfológica, a veces combinamos patología y clínica según el tipo de proteína, o a veces hasta el nombre se debe a una etiología que asumimos, por ejemplo, las encefalopatías traumáticas crónicas. Uno puede sistematizar las principales características de las enfermedades neurodegenerativas tomando como ejemplo lo planteado por Kovac, en el cual destacamos primero el agregado de proteínas patológicas que ya mencionamos y después otras siete características que vamos a ir mencionando algunas someramente, otras capaz que las dejamos para estudios personales, en el cual encontramos los defectos de las redes neuronales y sinápticas, la proteostasis alterada, las anomalías del citoesqueleto, las alteraciones de homeostasis energética, los defectos en el ARN y ADN, la inflamación y la muerte neuronal. La principal de las características justamente es el depósito de proteínas anómalas, tanto a nivel que pueden ser intranuclear, citoplasmático o extracelular según la patología que estemos evaluando. Una característica común a todas estas proteínas anómalas es que generalmente tenemos una forma monomérica que por diferentes causas tiene la capacidad de formar oligómeros, protofibrillas y estas fibrillas maduras que se depositan en los lugares mencionados. Entonces ahí tendríamos una interacción a nivel molécula-molécula. Pero después esta interacción de propagación se puede ver también entre células y más adelante entre regiones del cerebro con regiones del cerebro. Llegando al extremo, por ejemplo, en las enfermedades priónicas, en las cuales vamos a ver que se transmiten de individuos a individuos, tanto a veces de la misma especie como entre especies diferentes. Finalmente, un concepto importante a destacar es que si bien vamos a encontrar en ciertas enfermedades un predominio de algún tipo de proteína, por ejemplo, tau alterado, vamos a ver las tauopatías, o la alfa-sinucleína, las sinucleinopatías. Las conformaciones de estas proteínas generalmente pueden ser homogéneas, entonces se mantienen dentro de la misma proteína, o heterogéneas. Y eso explica, por ejemplo, que existan patologías mixtas. Las alteraciones a nivel de la sinapsis es otra característica que define las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a poder ver alteraciones tanto en la formación de la sinapsis como en la transmisión, como alteraciones en la zona adictiva o los mecanismos de exocitosis y endocitosis de las vesículas. Sin entrar en mucho detalle, pero lo que traje de transmitir en estas imágenes de la izquierda es que uno ve un caso control en el cual tiene la placa presináptica bien formada y en una enfermedad neurodegenerativa vemos que esa placa justamente está disminuida en tamaño y en las ramificaciones y vemos una alteración también a nivel de la parte postsináptica. Otra característica fundamental es la neuroinflamación, que incluye tanto la microgliosis y la astrogliosis. Y es un punto fundamental en las enfermedades neurodegenerativas, tanto en el Alzheimer como en el Parkinson, como en la esclerosis lateral amiotrófica y en otras formas, por ejemplo en el stroke también. La microgliosis básicamente se ve en todas las enfermedades neurodegenerativas, tanto que incluyan proteinopatías, así como las que no incluyan proteinopatías.
Sabemos que hay una interacción fundamental entre la parte de los astrocitos, que recordarán son fundamentales en la homeostasis del glutamato y del mantenimiento de las redes trisinápticas, además de dar soporte estructural a las neuronas. Hay una interacción entre el astrocito y la microglía, ¿no? De estas interacciones pueden ser favorables, en las cuales tenemos mecanismos antiinflamatorios que pueden regular el estado de radicales libres y demás, todas estas cosas que pueden hacerle daño a las neuronas, o en su defecto pueden favorecer estados proinflamatorios, que, es lo que se asume en general que generan las proteínas mal plegadas de las diferentes patologías que vamos a ver a continuación. Otro de los puntos importantes es la alteración de la homeostasis energética. Como rol fundamental acá encontramos a las mitocondrias, que particularmente recordarán que cualquier daño o disregulación en ellas puede alterar sustancialmente la homeostasis del calcio, que tiene la capacidad de alterar muchas enzimas que son calcio dependientes, así como enzimas lisosomales, proteínas del citoesqueleto, proteínas en general y hasta la degradación del ADN. Adicionalmente, sabemos que otro punto que puede impactar sobre las mitocondrias es la generación de radicales de especies de oxígeno con los consiguientes daños a nivel celular. Luego vamos a tener alteraciones a nivel de los mecanismos de muerte celular. Es importante recordar que las neuronas las consideramos en su estado natural adulto como postmitóticas, en las cuales tienden una tendencia a acumular gradualmente daños asociados a la edad, como son a nivel del ADN, de los lípidos, de las proteínas y los organelos. Además, a su vez, esto le da una incapacidad, o por lo menos bastante limitaciones, para replicarse y repoblar poblaciones de células que se hayan perdido. Adicionalmente, las neuronas tienen un alto requerimiento energético, que esto obviamente conlleva el riesgo de producir más especies radicales de oxígeno a través de la fosforilación oxidativa mitocondrial. Y finalmente, tenemos dos cosas importantes a destacar vinculadas a la muerte, es que las células neuronales tienen una demanda muy importante a nivel del transporte y organización estructural en cuanto a las dendritas y axones. Son muchos, es como, lo tienen que imaginar como muchos kilómetros de rutas que tienen que mantener. Y esto está en consonancia con que dependen mucho de las células gliales para el mantenimiento, de los astrocitos que previamente mencionamos. Dentro de los mecanismos que van a estar alterados en esto vamos a encontrar la apoptosis, la necrosis, los mecanismos de exocitosis y los autofágicos. Bueno, y como les comenté, que no está muy homogeneizado la clasificación de las enfermedades neurodegenerativas, es bueno a veces pensarlo de manera sistematizada. Uno puede pensar, abordarlas desde el punto de dónde afecta más, entonces piensa en las localizaciones, corteza cerebral, ganglio basal, cerebelo y medio espinal, cuál es el síntoma predominante, que después vamos a ir más adelante con ese concepto, o los orígenes, si es idiopático, lo desconocemos o es multifactorial, genético o infecciones o priónicas. Dentro de las presentaciones clínicas, las cuatro más importantes que vamos a encontrar son las demencias, las enfermedades de la neurona motora, los trastornos atáxicos degenerativos y los trastornos del movimiento extrapiramidal. Sabemos que las demencias son básicamente dificultades persistentes, adquiridas en las facultades intelectuales que afectan severamente principalmente el dominio cognitivo y es lo suficientemente severo como para dificultar las competencias de la vida diaria, ocupacional y social. Es un término clínico, es importante destacar eso, en el sentido que a veces podemos tener pacientes que tienen síndromes demenciales, pero en los cuales no tengo un sustrato anatomopatológico y al revés puedo tener trastornos anatomopatológicos sin una manifestación clínica. El ejemplo por excelencia acá va a ser la enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos las enfermedades de la motoneurona, que justamente se caracterizan por degeneración de las neuronas motoras, ya sea en aquellas que están ubicadas en la médula espinal, en los núcleos motores del tronco cefálico o mismo en la corteza motora. A veces en el abordaje es difícil distinguir cuál de todas es la que está implicada, porque pueden haber solapamientos o cambios sutiles en las presentaciones. Luego tenemos los trastornos atáxicos degenerativos, en los cuales se refieren a que tenemos unas dificultades
una incapacidad de tener una postura ni una coordinación que ocurre independientemente de la debilidad motora. Incluye obviamente trastornos de la marcha, en la postura, en la coordinación de los movimientos, disartrias y trastornos oculomotores. En eso, por ejemplo, vamos a tener situaciones bastante poco infrecuentes y hereditarias. Y luego tenemos los trastornos del movimiento extrapiramidal, en los cuales tenemos por un lado el grupo de los akinéticos rígidos, la enfermedad de Parkinson por excelencia, y otro que tenemos los movimientos hiperkinéticos, que por ejemplo ahí tenemos la corea o los semivalismos y valismos. Y un abordaje un poquito más integrado y además más desde las bases moleculares, o por lo menos patogénicas, es en el que podemos distinguir qué grupo de proteína está alterado. Entonces en esto vamos a encontrar las tauopatías, que es la acumulación anómala de proteína tau, y eso lo vamos a ver por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, en la parálisis supranuclear progresiva, en la degeneración corticobasal y en unas formas de demencia frontotemporal. Luego vamos a tener las sinucleinopatías, que deben justamente al depósito de alfa-sinucleína. Por excelencia va a ser la enfermedad de Parkinson, pero también lo vamos a ver en la atrofia multisistemíca y en la demencia de cuerpos de Lewy. Luego tenemos las proteinopatías TDP43 asociadas o inclusiones de TDP43, que la BTN en todo esto generalmente es la esclerosis lateral amiotrófica y seguido por algunas formas de demencia frontotemporal, las TDP43. Luego tenemos las proteinopatías por priones, que son básicamente proteínas mal plegadas, y el ejemplo clásico es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el insomnio fatal familiar. Y luego tenemos las enfermedades por agregados de poliglutamina, en las cuales tenemos expansión de repetición de tripletes generalmente, y los ejemplos clásicos son la corea de Huntington, que tenemos repeticiones de CAG en el gen HTT, y después tenemos las ataxias espinocerebelosas, hay varios subtipos según la repetición del triplete. Y ahora nos vamos a centrar en los principales hallazgos anatomopatológicos de las enfermedades más frecuentes y o paradigmáticas. Primero que nada, destacar que en anatomía patológica las enfermedades neurodegenerativas, el mecanismo de abordaje de estudios son las autopsias, ¿no? A diferencia de lo que van a ver en el resto de la economía del cuerpo y el abordaje diagnóstico, las biopsias no tienen un lugar muy predominante, salvo situaciones muy específicas, pero son excepcionales. Dado que, por ejemplo, sabemos que el Alzheimer no tiene un tratamiento específico y realmente uno plantearía que sería poco ético hacerle una biopsia a un paciente solo para demostrar eso. Después, hay métodos no invasivos para hacer los diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas como PET, em, tenemos las resonancias magnéticas, tomografía, pero, o sea, tenemos métodos no invasivos para hacer el diagnóstico sin problema. Después tenemos los riesgos de la biopsia, en el sentido de que son a veces enfermedades heterogéneas, en las cuales existe siempre el riesgo de no muestrear lo suficiente. Y luego existe un riesgo bajo, pero existe, de las enfermedades priónicas, que es un capítulo aparte en cómo uno tiene que afrontar ese tipo de materiales biológicos por el riesgo potencial de transmisión de la biopsia hacia el personal que está expuesto. Y vamos a iniciar primero con las tauopatías. Como comentamos, la principal de todas ellas es la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es la demencia más frecuente en el adulto mayor, principalmente lo vemos en los extremos de la vida, media 80 años, aunque sabemos que hay formas que se pueden presentar de manera juvenil antes de los 40, que son las formas preseniles tempranas, en contraposición con la más clásica, que es la forma senil o tardía. Generalmente predomina más en mujeres que en hombres. Y existen poblaciones de mayor riesgo, creo que ya todos eso también lo manejamos. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down tienen presentaciones mucho más tempranas que la que observamos en población adulta. Clínicamente se caracteriza por una demencia que se llama demencia tipo Alzheimer, que es la amnesia anterógrada insidiosa por hechos o información factual. Esto va a ser progresivo, lento pero ininterrumpido en un plazo relativamente de 8 a 12 años. Y después se puede ir acompañando de alteraciones visoespaciales, dificultades para la selección de palabras dentro de los primeros años. Y una cosa importante es que generalmente el componente motor y sensorial primario
no se ve afectado o si lo hace es al final de toda la enfermedad. Obviamente siempre vamos a tener presentaciones atípicas, pero esta sería como la presentación más clásica. Hay genes demostrados hasta el momento, pero son los menos, ¿no? Sabemos que está el amiloide de la proteína precursora amiloide, la PPA, que está en el cromosoma 21, y después tenemos las presenilinas 1 y presenilinas 2. Y existen genes de susceptibilidad, por ejemplo, deben haber escuchado lo del ApoE, ¿sí? Que es el alelo 4 de la apoproteína E. Y después, solo recordar que Tau vamos a verlas también en la enfermedad de Pick, en la degeneración corticobasal, como les había mencionado, en la parálisis supranuclear progresiva, y un par de enfermedades más. Esto es uno de los puntos fundamentales, que es la amiloidosis como mecanismo de la enfermedad de Alzheimer, en la cual, por diferentes mecanismos, el amiloide, que vamos a ver más adelante, se deposita y formando las placas seniles. Y después, por otro lado, vamos a tener la proteína tau, que por mecanismos que definen la fosforilación de esta proteína, ya sea por hipoactivación de las fosfatasas o por hiperactivación de las quinasas, hace que se depositen y da diferentes componentes, por ejemplo los hilos de neuropilo, las placas, forma parte de las placas seniles o los ovillos neurofibrilares. Estas son las dos proteínas más importantes del proceso de la patología del Alzheimer. Cuando uno evalúa cómo se genera, tiene que tener conocimiento de que la proteína de precursora de amiloide, de ahora en adelante APP, tiene una vía no amiloidogénica, en la cual, mediante la activación de la secretasa alfa y la secretasa gamma, los productos que se forman son solubles y no se depositan. Sin embargo, cuando se activa la alfa secretasa con la beta secretasa, este pedacito del péptido beta amiloide, que forma un monómero, tiene la capacidad de formar oligómeros y con eso, se acuerdan que había mencionado, formamos agregados. Y esos agregados tienen la capacidad de hacer el daño neuronal por los mecanismos que habíamos mencionado, de alteración de muerte celular, de las disfunciones sinápticas, activación de quinasa que entonces desencadena fosforilación de tau y por lo tanto la formación de los ovillos neuronales. Y eso justamente está relacionado con tau, que en esta interacción es que se favorece la formación de uno. Entonces, a nivel macroscópico, ya uno puede empezar a sospechar una enfermedad neurodegenerativa. Los hallazgos macroscópicos son limitados, porque a veces no permiten hacer el diagnóstico, pero permiten orientar. El peso, solo para mencionarlo, no suele ser informativo, salvo en extremos, como siempre, pero no es una información fundamental en sí. Lo que sí podemos ver son la atrofia, que ya se ven, un caso control es el A, los de arriba, y el caso con Alzheimer es el de abajo, en el cual tenemos atrofia principalmente en las regiones temporal media, hipocampo, frontal anterior y parietal posterior, con relativa conservación del área occipital, y en lo que vemos es adelgazamiento de los giros, el aumento del espacio entre los surcos, y ahora en este no se ve, pero en la siguiente imagen que les voy a mostrar, es aumento de los ventrículos. Acá se ve claramente que tienen una atrofia a nivel del temporal, sobre todo del hipocampo, y un aumento de compensatorio ventricular. A nivel histológico, mencionemos, ¿no?, de que estaban los depósitos de beta-amiloide, ya sea vamos a encontrar formas que se llaman difusas o focales, y cuando son focales pueden ser primitivas, clásicas, que son las neuríticas o las compactas, y vamos a encontrar los ovillos neurofibrales y los hilos de neuropilo. Otros cambios que se pueden observar, pero no son muy específicos de Alzheimer, porque se pueden ver en muchas cosas más, son la degeneración neuronal, los depósitos de amiloide en vasos sanguíneos, la degeneración granulovacular, generalmente en las células del piramidal del hipocampo, la presencia de los cuerpos de Girano y obviamente la gliosis reactiva, el aumento de las células microgliales y algunas alteraciones pseudoespongiformes. Las placas de amiloide con técnica de hematoxina de eosina se ven como áreas pobremente delimitadas, eosinófilas, redondeadas o ovoideas, que contrastan con el fondo del neuropilo. Estas placas, a su vez, pueden tener sectores donde se ve en disposición radial microglía y astrocitos, y en otras circunstancias se puede ver como un único punto denso, eosinófilo condensado, sin una zona alterada de neuropilo.
Hay que destacar que la hematoxilina no es la técnica más sensible para la detección de placas en el caso de las enfermedades neurodegenerativas y generalmente procedemos a técnicas de plata, de inmunohistoquímica o de histoquímica como el rojo Congo. Como comentamos además, tenemos varios tipos de placas. Por un lado tenemos las placas difusas, en las cuales, como indica su nombre, son áreas irregulares, mal definidas, que el depósito generalmente está compuesto por proteínas que no forman agregados de filamentos amiloides y se tiñen con plata, pero no vamos a detectarlo en general con rojo Congo. Este tipo de placas, las difusas, no solo se ven en situaciones patológicas, sino que además se ven en el cerebro normal envejecido. Después tenemos las placas focales, que como comentamos tenemos las neuríticas, las primitivas y las compactas, que según la combinación de lo que veamos con la plata, con la hematoxilina eosina y con el rojo Congo, va a ser la denominación, llegando a formar la placa compacta, como vemos acá, o sectores más difuminados o otros que tienen un sector central y con un halo periférico claro y otro que destaca con la inmuna. Por otro lado, tenemos los ovillos neurofibrilares, que como comentamos, son depósitos de tau fosforilado a nivel del citoplasma. Según la forma, podemos reconocerles formas que se describen en banda, formas que son de tipo en llama, como en esta imagen. Luego tenemos globosas que pueden ser pequeñas, que desplazan el núcleo, o a veces globosas grandes que ya sustituyen casi toda la célula. Llegamos al extremo en la cual, por ejemplo, la neurona se muere y solo nos queda ese depósito de tau en lo que se llaman las formas fantasmas de ovillos neurofibrilares, que con HI se acompañan de una gliosis característica y generalmente esos depósitos de tau los vamos a tener que ver con técnicas de plata. Estas son alteraciones ya que les había comentado que son más inespecíficas, en el cual por ejemplo tenemos la degeneración granulovacular, y en otros casos tenemos este material eosinófilo, bien eosinófilo con forma de bastón, generalmente próximo a la neurona, que se llaman los cuerpos de Girano. También les había mencionado el depósito del amiloide, que es este material bien eosinófilo en la pared de los vasos. Es un hecho bastante común en la enfermedad de Alzheimer y clásicamente afecta a las ramas pequeñas de las arterias de los surcos y de las arterias penetrantes de la corteza en la sustancia gris, y generalmente no compromete los pasajes en el área de sustancia blanca. Suele ser más prominente a nivel occipital y luego lo hace en cerebelo. Y hay una pobre relación entre la severidad de la angiopatía amiloide y los cambios del Alzheimer en el parénquima. Por lo que se plantea a veces que tiene un mecanismo diferente al que veíamos en el de la formación de las placas de amiloide en el neuropilo. Hasta ahora vimos entonces los cambios citológicos más importantes, que dijimos los fundamentales, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Y después tenemos todos los cambios más secundarios. ¿Cómo se define el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer en sí? Bueno, los criterios fueron variando. Acá tenemos los tres criterios más importantes. El de uso más universal es el CERAD, que es el registro de la enfermedad del Alzheimer, del consorcio, en el cual define cómo podemos hacer el diagnóstico de enfermedad del Alzheimer mediante anatomía patológica. Es importante recordar que, ¿se acuerdan que inicialmente les dije que había una transmisión entre regiones y regiones del cerebro de este tipo de patologías? Bueno, esto se ve muy bien porque existen estadios de las placas seniles. Vamos a tener el estadio A, B y C según qué regiones estén comprometidas, y de la misma manera vamos a tener los estadios según dónde estén ubicados los ovillos neurofibrilares. Vamos a tener un estadio transentorrinal con un estadio 1 y 2, un estadio límbico con estadio 3 y 4 y un estadio isocortical con estadios 4 y 5. Obviamente esto es todo progresivo en la medida que vas comprometiendo más secciones. Algo interesante es que el que tiene más correlación clínica entre la clínica y los hallazgos anatomopatológicos son los ovillos neurofibrilares, en contraposición con los de la placa senil. Aunque ya vimos que en realidad el fundamental acá de la génesis es la placa senil y aparentemente los ovillos neurofibrilales de tau serían como una consecuencia, no como una causa. Bueno, y una vez de que uno hace el análisis histológico, lo que trata de
de definir es qué probabilidad hay de que los cambios neuropatológicos expliquen la demencia. Y para eso se asigna el score ABC, en el cual se basa en las placas de amiloide, en el estadio de los ovillos neurofibrilares y en el score de las placas neuríticas. Por lo tanto, vamos a tener pacientes que vamos a describir que tienen, básicamente no tienen probabilidad, algunos que tienen probabilidad baja, una intermedia o alta, en las cuales generalmente cuando tenés una probabilidad intermedia o alta es considerado suficiente para explicar la demencia. Finalizando las taubopatías, pasamos entonces a las sinucleinopatías. Son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que tienen en común la presencia intracitoplasmática de inclusiones fibrilares compuestas por polímeros de sinucleína. Si bien la función de esta proteína no está muy clara a nivel presináptico, hay muchísima evidencia de que los autoagregados de estas proteínas en neuronas u en el oidodendrocitos está asociado a defectos en el sistema nervioso. Van a leer que hay varios tipos de sinucleínas en humanos, la alfa, la beta, la gamma y después la sinorretina, pero la que estaba implicada en patologías humanas y es la que más se estudiaba es la alfa. Las sinucleinopatías básicamente son características de la enfermedad de Parkinson, de la demencia con cuerpos de Lewy, de la atrofia sistémica múltiple y puede verse en las variantes y se ve en las variantes de cuerpos de Lewy del Alzheimer. Luego se puede ver en otras patologías asociadas en un porcentaje significativo, como lo son también en la enfermedad de Alzheimer, en el síndrome de Down, y una patología bastante rara que es la enfermedad neurodegenerativa por acumulación de hierro en el cerebro tipo 1. Este es un esquema bastante sintetizado de cómo son las condiciones normales de la alfa-sinucleína, que es muy parecido a lo que ya explicamos previamente, en el cual tenemos un monómero, en las cuales por diferentes alteraciones las hojas beta permiten la formación de agregados oligoméricos y de protofibrillas y de filamentos, que en condiciones normales, gracias a las actividades de chaperonas, que están acá, y de la actividad de proteínas proteolíticas, definen que no tengamos acumulaciones patológicas. Sin embargo, cuando median alteraciones en la actividad de las chaperonas o en la actividad proteolítica, este balance de la formación de filamentos termina a favor de este lado y entonces se producen las inclusiones. Un ejemplo de enfermedad dentro de las alfa-sinucleinopatías es justamente la enfermedad de Parkinson. Sabemos que es uno de los trastornos de movimientos más frecuentes, que va aumentando en la medida que aumenta la edad del paciente. Pasamos, por ejemplo, de una prevalencia del 0,6% a los 65 años a una del 5%, por ejemplo, a los 85. Clínicamente se caracteriza por bradiquinesia, temblor en reposo y rigidez, y la presentación de al menos dos de estas características clínicas en adición a la respuesta con levodopa se consideran como un requisito esencial para el diagnóstico, sobre todo para evitar confundir con otras patologías que pueden tener presentaciones similares. Lo importante a nivel anatomopatológico es que macroscópicamente debemos ver despigmentación de la sustancia negra y podemos ver también lo mismo que ocurre en el lucus ceruleus. A nivel microscópico vemos una traducción de lo que vimos macroscópicamente, en la cual arriba tenemos los controles y abajo tenemos el caso, en la cual hay una despigmentación de las neuronas de la sustancia negra del lucus ceruleus. Vamos a ver la formación de lo que se llaman los cuerpos de Lewis, que son inclusiones intracitoplasmáticas únicas o múltiples, que característicamente son bien delimitadas, redondeadas, con un halo claro. Van a ver probablemente, o si leen una de las bibliografías de más profundidad, que tenemos los cuerpos de Lewis que se llaman cuerpos de Lewis corticales, que no son una característica dominante en esta enfermedad, que también son muy parecidos, pero lo que destaca es que no tenemos este halo. Esta es una inmunohistoquímica en la cual vamos a ver, por ejemplo, dirigida contra la alfa-sinucleína. Por otra parte, la enfermedad con cuerpos de Lewis es una enfermedad rara, relativamente se describen casos raramente de autosómicos dominantes con demencias por cuerpo de Lewis que se asocian a duplicaciones o triplicaciones del gen del alfa de sinucleína.
Se ven pacientes añosos, en realidad una media de 75 años. A nivel macroscópico, destaca por una atrofia cerebral relativamente difusa y leve, en las cuales el hipocampo y el lóbulo frontal pueden estar comprometidos. Usualmente la sustancia negra y el lucus ceruleus puede estar hipopigmentado o normal. A nivel histológico, lo que destaca es lo que habíamos mencionado, es la presencia de los cuerpos de Lewis en los que veíamos el material intercitoplasmático eosinófilo bien homogéneo con un halo, pero en este vamos a ver con más frecuencia los cuerpos de Lewis corticales, corticales, en los cuales justamente el halo no se observa. La imagen C es una inmunohistoquímica dirigida contra la alfa-sinucleína, en la cual justamente se destacan lo mismo que veíamos con el HIE. Y en la E, con el HIE puede pasar desapercibido, son lo que se denominan las neuritas de Lewis, que fundamentalmente las podemos observar en el hipocampo, sobre todo a nivel del cuerno de Amón, en la región 2, en el CA2. Obviamente también vamos a ver lo que veíamos en la enfermedad de Parkinson, que tenemos una despigmentación, como se ven acá en la figura CFG, que vemos un caso de enfermedad con demencia con cuerpos de Lewy, que tenemos una despigmentación comparado con la G, que es un caso control. Y otra cosa que mencionamos, que pueden verse, que lo mencionamos justamente en Alzheimer, pero justamente destaqué que era eh, inespecífico, es la espongiosis o el cambio espongiótico, por ejemplo, en la corteza entorrinal. Y al igual que teníamos una recomendación para hacer los estadios y el diagnóstico de Alzheimer mediante con técnicas anatomopatológicas, tenemos estrategias para la estadificación recomendada para la patología con cuerpos de Lewis, que se basa en una correlación en que hay unas conexiones neuroanatómicas progresivas que se dan en pasos. Entonces, nosotros para poder hacer la estadificación correcta necesitamos, por ejemplo, eh, hacer el muestreo correcto de los diferentes núcleos cerúleos, de la sustancia negra, del núcleo basal de Maynard, de la amígdala, del hipocampo justamente que mencioné, particularmente en CA2, de la región temporal, del giro cingulado, y algunas áreas parietales y frontales y demás. Y en base justamente a eso es que vamos a hacer los diferentes scores para poder hacer la estadificación correcta. Luego tenemos la atrofia sistémica múltiple, que según la presentación de los síndromes vamos a observar la forma atáxica, que es la atrofia olivopontocerebrosa, la forma que da un parkinsonismo, que es la degeneración nigroestriada, y después tenemos la que produce disfunción autonómica, que es el síndrome de Scheider-Drager. En realidad la clasificación simplificada van a ver que une la cerebelosa, en la atáxica y la disfunción autonómica, en la MSAC, y después tenemos la que produce parkinsonismo en la MSAP. A nivel macroscópico, este es un ejemplo de la cerebelar. Vemos casos, a la derecha tenemos un caso y a la izquierda a la izquierda tenemos un caso y a la derecha tenemos un control, en el cual vemos francamente una atrofia cerebelosa y extendida no solo al cerebelo, sino a los pedúnculos cerebelosos. Acá no se muestra, pero podemos tener también sustancia negra y en el lucus ceruleus pérdida de la pigmentación. ¿Ah? Y lo que vamos a ver a nivel histológico, que no veíamos hasta la fecha, eran que las inclusiones citoplasmáticas, en vez de darse en las neuronas, se dan en las células gliales, en los oligodendrocitos, con el producto de una inclusión que se llama inclusión de PAP-lantos. Esto es más fácil de identificar con técnicas de plata, en la cual se pueden ver inclusiones oligodendroliales de forma triangular o en media luna, que pueden llegar a ocupar, desplazan inicialmente el núcleo y después pueden ocupar totalmente la célula. Luego tenemos la enfermedad por priones, que como sabemos son encefalopatías espongiformes transmisibles causadas por una proteína priónica mal plegada. Inicialmente se documentó en ovejas y luego en otros animales. Y la base de todo esto es que sabemos que existe una proteína A, una proteína nativa, la proteína priónica, sin una función clara y que se expresa en grandes niveles en las neuronas.
Que esta imagen está buena porque uno puede tener la idea de la causa, que es que generalmente está compuesto una porción de alfa hélices predominante y una parte mínima de la porción en beta plegada. En cambio, en la proteína patológica, vamos a ver que esta porción beta aumenta, por ejemplo, hasta el 40%, y eso le da la capacidad de formar agregados. Estos agregados, lo otro interesante que tiene es que según el tipo de enfermedad priónica, es el neurotropismo que vamos a encontrar. A nivel de humanos, la más común y la más famosa es la de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y después existen variantes, ¿no? Se acuerdan un brote que hubo creo, en 1990 por ahí, eh, que fue en Reino Unido por el consumo de carne contaminada. Luego tenemos otras mucho más raras, por ejemplo el insomnio familiar fatal o la forma de Kuru, ¿no? Que se veía justamente por rituales de canibalismo en Nueva Guinea, ¿no? Clínicamente ahí tiene una cosa bastante importante que es las presentaciones tienden a ser la mayoría agudas o subagudas, que contrasta con las demencias. Hay excepciones, ¿no? Pero en principio cuando uno tiene una demencia bastante abrupta, aguda y subaguda, uno tendría que plantearse esta patología. Y la evolución, en la mayoría de los casos, tiende a ser fatal. En poco tiempo, en un año, como comenté, hay excepciones. A nivel histológico, como dice la enfermedad espongiforme, justamente lo que vemos son un cambio espongiforme, que no es específico, como mencioné, porque se puede ver en otras patologías, acompañado de la pérdida de las neuronas corticales, con ausencia de inflamación significativa. Eso nos ayuda a alejar ciertas patologías que pueden ser simuladoras, y la formación de placas de amiloide que resultan positivas, por ejemplo, cuando se les busca con inmunodirigida a esta proteína priónica patológica. Bueno, luego pasamos a las proteinopatías TDP43 relacionadas. El nombre deriva obviamente de la proteína TAR, DNA Binding Protein, que a nivel estructural es muy interesante porque está formado por 414 aminoácidos, destacando áreas de reconocimiento de patrones de ARN, áreas de señalización nuclear, áreas de señalización de localización mitocondrial, como ven acá, M1, M3 y M5, lo que en realidad está asociado justamente a su función, que es porque es crítica en el metabolismo del ARN, tanto en la transcripción como en el splicing del ARN mensajero, así como mantener la estabilidad del ARN y en el transporte hacia el núcleo del ARN. Adicionalmente, además, está vinculada con la biogénesis de los microRNs y en el procesamiento de los ARN no codificantes largos. Acá les traigo una inmuno para que recuerden la localización que predomina sobre todo a nivel nuclear, pero vamos a ver siempre un poquito a nivel de citoplasma. Y esto es importante porque después cuando veamos la parte patológica vamos a ver que hay una alteración en este patrón. Y hay muchas patologías asociadas a TDP43. Como les comenté al inicio del teórico, hay patologías que son primarias o dependen mucho de esta proteína y en otras son mixtas, pero por asociación y no es el componente que predomina. En estos ejemplos van a ver que hay muchas que ya vimos, como la enfermedad de Alzheimer, la dependencia de cuerpos de Lewy, que podemos tener acompañante de esta patología, pero no va a ser la principal. Eh, Vamos a ver algunas formas de demencia frontotemporal lobar más adelante. Y en este caso nos vamos a centrar en la esclerosis lateral amiotrófica clásica, que tiene muchos genes asociados, pero vamos a tener una patología predominante que es TDP43 asociada. Bueno, un ejemplo que vamos a ver es la esclerosis lateral amiotrófica, que si bien sabemos de que hay- es multifactorial y sobre todo hay varios genes implicados según qué forma estemos analizando, por ejemplo, se han visto varias formas hereditarias con alteraciones, mutaciones en la superóxido dismutasa 1, en la SODI1, o en una proteína que no se sabe muy bien la función, pero que está ubicada en el cromosoma 9, en una región de lectura 72, entonces se llama, van a ver que dice C9ORF72. Y también vamos a tener alteraciones TDP43, que esas se asocian más entre estos trastornos motores junto con demencias. Sabemos que la enfermedad lateral amiotrófica, la ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la
pérdida progresiva de las motoneuronas superiores e inferiores, con la consiguiente debilidad muscular y al final fallo respiratorio y muerte. Existen varios subtipos: la esclerosis lateral primaria, principalmente, que compromete la motoneurona superior, y la atrofia muscular progresiva, que compromete principalmente la motoneurona inferior, que entran en conjunto como sinónimos de enfermedades de motoneuronas. Los mecanismos, como mencioné, son multifactoriales y básicamente implican trastornos en procesos celulares claves en la biología de la neurona, particularmente los vinculados a la exocitosis del glutamato, las disfunciones mitocondriales, del estrés oxidativo, que todo esto en conjunto trae disfunciones de los canales iónicos y estas mutaciones genéticas, todas parecen contribuir a la patogénesis de la ELA. Si nos centramos en el patrón específico asociado a TDP-43, se han visto que la mayoría tiene un patrón histológico mixto, glial y neuronal, seguido de una forma solo glial y después, mucho más infrecuente, solo componente neuronal. A nivel histológico, vamos a notar de que las neuronas degeneradas justamente la muerte de estas neuronas genera que todo el componente axonal también sufra degeneración, y eso lo vemos en los cortes histológicos de la médula, en lo cual tenemos estas áreas pálidas de los haces laterales y anteriores corticoespinales. Si lo viéramos con mayor aumento estos sectores, vamos a ver que es un área rica en macrófagos y astrocitos reactivos. A nivel de la corteza vamos a ver la pérdida de las células de Bett, que se acuerdan que son las neuronas motoras superiores, y vamos a verlo también en los núcleos en menor medida en los núcleos del tronco encefálico, pero tanto a nivel de tronco como en la corteza es mucho menor que lo que vemos en el asta anterior de la médula. A nivel celular vamos a encontrar a nivel de las neuronas inclusiones que son características, que se llaman cuerpos de bunina, que son un material eosinófilo Paz positivo. Y en el caso de las ELA que están asociadas a TDP-43, no así cuando estuviera solo por causa del SODI1, por ejemplo, vamos a ver depósitos de TDP-43 a nivel citoplasmático y justamente con marcación negativa nuclear por la alteración de la proteína. En otras oportunidades este TDP no va a ser tan prominente, vamos a hacer solo la marcación granular citoplasmática débil, y en algunas oportunidades se pueden ver unas estructuras que se llaman inclusiones de tipo Skene, que parecen unos hilitos a nivel intracitoplasmático. Bueno, pasamos a las enfermedades por agregados de poliglutaminas. Estas enfermedades son un grupo de trastornos neurodegenerativos que se caracterizan por la expansión de un triplete de bases de un gen, del CAG, o sea, de la citosina, adenina y guanina, que codifican a la glutamina, por eso van a ver que dice poliQ en algunos lugares, y da lugares a sectores expandidos de poliglutamina, es el poliQ. Esta expansión, la longitud de la expansión, se va a correlacionar con la toxicidad neuronal y las apariciones tempranas de la enfermedad. Clásicamente, en este grupo de enfermedades vamos a encontrar la enfermedad de Huntington y la ataxia espinocerebelosa y otras formas de ataxia, por ejemplo la ataxia espinobulbar muscular y otras mucho más raras. Bueno, la enfermedad clásica en este grupo es la enfermedad de Huntington, que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante, hereditaria, no existen formas espontáneas, que se caracteriza justamente por movimientos cruciformes con síntomas psiquiátricos y demencia, y genéticamente se debe a la expansión de trinucleótidos repetidos en el gen de la huntingtina. Un fenómeno interesante es que con las sucesivas generaciones se expanden los repetidos de trinucleótidos, lo cual causan fenotipos más tempranos y severos que se denomina fenómeno de anticipación. Esto es un esquema solo para recordar que además, si bien es una enfermedad centrada en los ganglios de la base, en el putamen y en el caudado, en realidad formas más modernas lo interpretan como que tenemos también vamos a tener compromiso de la corteza y otras áreas diferentes a las ganglios basales.
A nivel macroscópico, lo que vamos a observar es una franca atrofia del neostriado, o sea, del putamen y del caudado, con un hidrocéfalo ex vacuo. Adicionalmente, vamos a tener una atrofia leve a moderada de la corteza. A nivel histológico, en estos núcleos vamos a tener una pérdida característica de las neuronas con una gliosis acompañante, que es lo que se logra ver acá con GFAP. Hay que destacar además que la corteza va a estar implicada, sobre todo en las capas 3, 5 y 6. Adicionalmente vamos a tener alteraciones obviamente en el hipocampo, en la amígdala y en la corteza entorrinal. Un punto a señalar importante es que la degeneración neuronal va a seguir un patrón en el neostriado dorso-ventral. Y esto nos ayuda a hacer un grado de determinar la severidad patológica en cerebros post-mortem de pacientes con enfermedad de Huntington, que se gradúa del 0 al 4 en un grado que se llama grado de von Sattel. Bueno, y finalmente tenemos el último ejemplo de enfermedad neurodegenerativa que vamos a contemplar hoy, que es la degeneración frontotemporal lobar. Es un síndrome clínico patológico bastante heterogéneo, pero se caracteriza por una declinación progresiva tanto en el comportamiento o en el lenguaje, que se asocia a una degeneración frontal y anterior una degeneración frontal y del lóbulo temporal anterior. Existen tres variantes clínicas que se han descrito: la variante comportamental, en la cual clásicamente vamos a encontrar una degeneración cortical predominantemente frontal. Luego tenemos la variante de demencia semántica, en la cual vamos a tener predominantemente una pérdida neuronal temporal anterior. Y luego vamos a tener la presentación de tipo afásica no fluente progresiva, en la cual vamos a tener una atrofia cortical perisilviana izquierda. Adicionalmente a estas se le pueden describir la demencia frontotemporal lobar con esclerosis lateral amiotrófica y las otras dos formas eh, que eran parkinsonianas atípicas, que implicaban la degeneración córtico-basal y la parálisis supranuclear progresiva. Esos son los síndromes, pero sabemos que a nivel patológico las podemos dividir por lo menos en tres categorías: dos predominantes y una menos, que son las asociadas a Tau, las asociadas a TDP-43 y las FUS, que es fusionados en sarcoma, viene de ahí la palabra, de la proteína implicada. Y una cosa interesante es señalar algunos genes que ya están reconocidos, que son, en el caso de Tau, obviamente, los genes alterados van a estar relacionados con la proteína Tau, la proteína asociada a microtúbulos Tau, y la progranulina en el caso de las TDP. Bueno, a nivel anatomopatológico, obviamente los hallazgos macroscópicos van a depender mucho de qué presentación clínica hayamos tenido, sobre todo por esas formas que predominan el sector frontal anterior, el temporal o el perisilviano. Pero lo que sí se destaca es que vamos a ver una marcada atrofia en un sector particular que contrasta con el resto de la corteza. En este caso vemos que toda la región anterior tiene mucha atrofia con respecto al sector posterior. A nivel histológico, independientemente de la presentación, independientemente de la patología de base, de Tau, TDP o FUS, vamos a encontrar que hay una degeneración a nivel cortical con pérdida de las neuronas, una gliosis, como se ve en la imagen B, una gliosis muy marcada con microvascularización. Y particularmente se da, si esta es la superficie leptomeningia, esta es la base de la sustancia blanca, vemos que se da fundamentalmente en las capas superficiales de la corteza. Como recordarán, dijimos que habían tres presentaciones patológicas según la proteína. Y vamos a ver en C, por ejemplo, la enfermedad de Pick, que se considera una forma de degeneración frontotemporal lobar, Tau positiva. Justamente vemos el depósito intracitoplasmático a nivel de las células, de las neuronas, mientras que cuando tengamos demencias de este estilo, pero asociadas a TDP-43, vamos a ver justamente cuando usamos la inmunohistoquímica contra TDP-43, vamos a ver este depósito al lado del núcleo patológico, contrastando por ejemplo con la situación normal que habíamos mencionado, que era nuclear y un poco menos citoplasmático.
Bueno, en suma, espero que no estén como este cerebro, pero lo que hicimos fue un repaso de la definición de enfermedades neurodegenerativas, hicimos un repaso de las posibles clasificaciones y nos centramos en las patologías más frecuentes, que fue de Alzheimer, de Parkinson, eh, algunas muy específicas pero paradigmáticas como las priónicas o la esclerosis lateral amiotrófica y finalmente la degeneración frontal temporal. Eh, Les dejamos la bibliografía que pueden utilizar, la básica y la fundamental, va a ser la de Robbins, y obviamente aquellos que quieran profundizar, porque es bastante específico, estos son papers, muchos de ellos enfocados en algunas patologías, y otros libros más genéricos, por ejemplo está el de Ellinson, que es de neuropatología general, o el Greenfield, que también pueden consultar, pero es meramente de profundización. Gracias por escuchar el teórico.